Bienvenida a 40 y 50 con Ana Goros, el podcast donde por fin hablamos de lo que nadie nos contó sobre esta etapa. Cada semana te traigo reflexiones, herramientas y conversaciones interesantes para que empieces a priorizarte, conocerte mejor y vivir con más calma. Estamos aquí para acompañarnos e inspirarnos porque los 40 y los 50 llegan con cambios y juntas es más fácil. Ponte cómoda que empezamos. Arrancamos el primer episodio de este podcast con una conversación que me hace mucha ilusión compartir. Hablo con Amalia Ledesma, que quizá la conozcas como Amelie. Ella es profe de yoga, entrenadora de fuerza y una mujer que sabe muchísimo de cuerpo y de lo que nos pasa a las mujeres a partir de los 40. Con ella hablamos de cómo el entrenamiento de fuerza puede ayudarnos a atravesar los cambios de esta etapa con más vitalidad, pero también con más estabilidad mental. Qué interesante lo que nos cuenta sobre que entrenar músculo no es solo para verse fuerte, sino que también ayuda a manejar mejor el estrés y a sostenernos en el día a día. Hablamos de menopausia, de perimenopausia, de los cambios invisibles que empiezan a los 40, del papel clave que juega el músculo, del dedo gordo del pie, sí, que según ella es el jefazo de todo esto, y de cómo movernos desde el placer y no desde la exigencia. Si alguna vez has pensado que eso de la fuerza no es para ti, este episodio te va a hacer replanteártelo. Pues hola María, bienvenida. Muchas gracias, Ana. Encantada de estar aquí. Pues vamos a empezar. Cuéntanos un poquito quién eres y qué haces. Pues mira, te diría que soy una persona muy curiosa, ¿no? Muy inquieta, tanto a nivel así físico como a nivel mental. Una persona que ha hecho muchos cambios en su vida, ¿no? Empecé, trabajando en Inglaterra, en Londres, un poco en auditoría, de ahí me pasé a banca. Luego, después de viajar por Asia y Sudamérica y de vivir un poco en directo esas desigualdades que hay en estos países, pues me di cuenta que quería, pues con lo que había aprendido, con mis conocimientos, trabajar más en temas de ONGs y organizativos. Entonces, pues pasé de ese mundo de auditoría y más empresarial a organizaciones, y durante todo este tiempo lo fui compaginando con trabajar sobre mi cuerpo, ¿no? Estaba muy interesada en cómo, en actividades deportivas y sobre todo cómo trabajar nuestro cuerpo, ¿no? En empezar a tomar conciencia. Esto obviamente me lo dio el mundo del yoga. Empecé a ir a clase de yoga un poquito más regular y me empecé a dar cuenta de esos cambios físicos y también a nivel mentales del yoga. Y con el tiempo me di cuenta que, sobre todo también porque tengo ya una cierta edad y ¿no? Cuando empecé a sufrir una serie de cambios, que este tema del yoga a lo mejor sería interesante incluirle algo como fuerza, ¿no? Eso es, ¿cómo llegas a combinar yoga y fuerza que no es tan habitual? Pues mira, en realidad llego porque veo una necesidad, como que se me queda un poco corto el tema del yoga una vez que entro en perimenopausia, ¿no? Esa época un poco previa a la menopausia, empiezo a tener cambios en mis reglas, empiezo a notar que como que voy perdiendo fuerza, ¿no? Sigo haciendo mucho ejercicio, sigo escalando, sigo montando en bici, sigo yendo a nadar, a salir al monte, pero noto que me falta ese pequeño punch, ¿no? Como me falta algo. Entonces, pues por suerte conozco donde vivo ahora mismo a un entrenador, empiezo a ir a él y claro, y veo cambios muy positivos. Y luego encima me empiezo a informar y veo que la fuerza es algo fundamental en esta etapa de la vida, Y te realmente. especializas, ¿no? Porque Sí, de hecho claro, haces exacto, entrenamientos de fuerza, ¿no? correcto. Entonces, pues me pasaba un poco como con el yoga. Empiezo un poco porque me interesa y luego lo que veo es que quiero saber más, entonces empiezo a leer, empiezo a investigar, me empiezo a formar y pues ahora estoy aquí Estás dando entrenando clases. en fuerza, de hecho, ¿no? Exacto, correcto. Sí, sí, Qué- estoy dando clases de yoga, que ya llevo más de 10 años, y pues empecé a entrenar fuerza hace 4 años y llevo ya una temporada pues también no siendo entrenadora Qué de bueno, fuerza. jo, es que es alucinante. Sí, sí. Oye, pero es que muchas veces, bueno, a mí me pasaba que asociábamos la fuerza con gente joven o con el gimnasio, ¿no? Puro y duro, pero como decías, ¿no? ¿Por qué es tan importante para nosotras en esta época, en esta edad, la fuerza, practicar la fuerza? Mira, yo te diría que la fuerza realmente es nuestra gran aliada, no es como nuestra medicina preventiva. Ujú. Nosotros al hacer fuerza,
estamos trabajando el músculo y el músculo a su vez está haciendo que ese hueso sea fuerte. Entonces, aunque solamente fuera por esto, que hay muchas otras razones, ¿no? Pero por un poco centrarnos en, no, mujeres de 40, ¿por qué? ¿Trabajar la fuerza? Pues mira, porque es que te va a hacer que tengas un hueso muy fuerte, va a evitar que tengas caídas y se te rompan los huesos, te va a hacer que puedas hacer muchas más cosas, ¿no? A lo mejor cuando eres más joven no lo tienes tan claro, pero según van pasando los años es que realmente necesitamos ejercitar el músculo y la fuerza. Y Amalia, has mencionado 40 años, o sea, ya no 50, que es cuando solemos entrar en menopausia, sino los 40. Sí, sí. Esto, mira, esto es muy interesante porque nosotros no nos damos cuenta, pero hay una serie de cambios silenciosos que están ocurriendo en nuestro cuerpo. Se dice que hasta 10 años antes de tener la última regla, ¿no? Ujú. Que es como se definiría la menopausia, es la última regla que Sí. tienes, ¿no? Un año después de tener la última regla. Pero mucho antes que eso están ocurriendo cosas en nuestro cuerpo. Mira, te voy a dar un dato, Ana. Nosotros empezamos a perder masa muscular a partir de los 30 años si no hacemos nada al respecto. Podemos llegar a perder hasta 10% de nuestra masa muscular. Esto a partir de los 30 años. Fíjate. Imagínate, cuando tú llegas a los 40, a los 50, si no has hecho nada de fuerza, si no has ejercitado ese músculo, es que lo vas perdiendo a unas marchas que no eres consciente hasta que te pasa algo. Y Es... entonces, a ver, nunca es tarde si la dicha es buena, decimos, ¿no? Pero efectivamente es pudiendo haberlo hecho mucho antes, si lo hubiéramos sabido, Totalmente. hemos perdido unos años Y cruciales. estamos como abocadas a la osteoporosis, ¿no? Esas Total, caídas, claro. mujeres de 70, 80 con, todo, con algo roto. Es decir, yo no sé si alguna vez te has ido a unas urgencias, pero yo, mira, cuando yo escalaba, que tuve algún que otro traspiés, ¿no? Y tuve que ir a urgencias, claro, pensándolo con el tiempo, no era, o sea, era muy común ver a mujeres allí mayores que la que no se había caído y se había roto una cadera, se había pegado un golpe y se había hecho un daño fuera de lo que podías esperar del golpe en sí, ¿no? Entonces, bueno, si estas mujeres hubieran sabido lo que nosotros sabemos ahora y lo que tenemos al alcance de la mano, porque antiguamente efectivamente no tenían estas posibilidades, es que seguro que lo habrían abordado desde otro lugar. Es Sí. como, vamos, no trabajar la fuerza hoy es realmente una locura. Sí, yo misma, yo ahora sí que la trabajo, pero de verdad que hubiera deseado hacerlo desde hace 10 años, que además encuentro placer en ello y me divierte y digo, pero ¿por qué no me apunté al gimnasio antes? Era como que no lo veía para mí, ¿no? Y que yo creo además, Ana, que ahora los gimnasios son mucho más inclusivos. Sí. Es decir, o al menos puedes encontrar gimnasios inclusivos. Los habrá que todavía serán zonas que nos puedan resultar un poco hostiles, Sí. pero ahora mismo hay muchísima más variedad, muchísima más oferta. Hay que buscarla. Hay que buscarla y también te digo que el panorama ha cambiado porque yo en mi gimnasio, que voy a un gimnasio de mi barrio, normalito, y veo mucha mujer bastante más mayor que yo. Van con sus maridos, van solas, se apuntan a las clases colectivas con las máquinas y eso, la verdad, creo que es un cambio súper positivo. Sí, sí, es genial, es genial. Yo también, o sea, te diría que una gran parte de las personas que yo entreno, que entrenamos donde yo trabajo, son mujeres. Y eso me da placer, me gusta, ¿no? Veo que, y además les sienta bien y vuelven, ¿no? Porque al final, ¿cómo vuelve una persona? ¿Cómo motivas a una persona? Viendo que es un cambio positivo para ellas. Y a muchísimas les da pereza porque te lo dicen. Me Pero da ahí una están. pereza venir, pero saben que es fundamental para su salud. ¿Y qué es exactamente lo que cambia en el cuerpo cuando entrenamos fuerza de verdad? Pues mira, te vuelves mucho más ágil. Mm. Luego, eh, para mí es como que algo se enciende por dentro y por fuera. O sea, de repente te sientes fuerte, eres capaz, ¿no? de hacer cosas que no hacías. Te proponen, o sea, te dejas de tener pereza, te da una estabilidad, ¿no? O sea, al final Mm. te das cuenta también que lo puedes transferir a otras cosas. Aparte de tu día a día, si haces algún deporte, de repente ese deporte como que te ves que lo haces mucho mejor sin haber cambiado a lo mejor tu técnica ni nada, ¿no? Y bueno, yo un poco también trayéndomelo a mi mundo de yoga, es realmente cambiar el cuerpo, cambia tu mente. O sea, realmente tiene un impacto, empiezas a tomar conciencia y eso es importantísimo. Y Amalia, también en el estrés, ¿no? A la hora de gestionar el estrés. Claro, totalmente. O sea, el ejercicio de fuerza, nosotros estamos todo el día sometidos a estímulos. Vamos a estarlo, ¿no? Así es nuestra vida. Entonces, si tú empiezas a trabajar el músculo, empiezas a trabajar esa resistencia, empiezas a trabajar ese estrés, a la larga vas a poder adaptarte mucho mejor a situaciones que no necesariamente sean de fuerza, ¿no? Sino que tu cuerpo va a estar acostumbrado a haber trabajado esa resistencia muscular y la va a trabajar en momentos de Es estrés. como que entrenas
esa reacción al estrés de entrar en el estrés y salir de él, ¿no? Para recuperar Correcto, la calma. correcto. Lo Entonces, has esto descrito lo haces perfecto. como dirigido, pero luego en el día a día, pues que simplemente a lo mejor no puedes ni aplicarle conciencia, pero tú ya estás Correcto, habituada, ¿no? exacto. A entrar en ese estrés y salir. O Piensa sea que que- además el cerebro es un órgano de memoria, ¿no? O sea, es Ujú. decir, él entra en automático. Entonces, muchísimas acciones que hacemos a lo largo del día son automáticas y el cerebro intenta buscar la manera más efectiva y más eficiente de hacerlas. Qué Entonces, bueno. esto nos va a ayudar, Y obviamente. entonces a esas mujeres que nunca han hecho fuerza y que dicen, no, es que eso no es para mí, ¿qué les dirías? Mira, yo les diría que esto es para ti más que para nadie, O ¿no? O sea, sea, esto es así. Es que trabajar la fuerza es trabajar tu salud. Entonces, no podemos ya no trabajarla. Yo les diría, entiendo que es algo que nos pueda dar pereza, algo que nos es ajeno, pero es como tu cuenta corriente del futuro. Es decir, total. si tú no trabajas la fuerza, vas a tener tu cuenta corriente en números rojos. Entonces, es tener, digamos, un dinerito de manera que tú puedas hacer cosas que de otra manera serían Sí. impensables. Entonces, yo lo siento, o sea, a lo mejor estoy siendo muy, ¿no? Como muy extrema, pero hay que trabajarla. O sea, puedes permitirte otros lujos, pero no puedes permitirte dejar de trabajar la fuerza. Y luego parece que es algo que nadie puede hacer por ti. Nadie puede O hacerlo por ti. O sea, sea, que es si no lo que haces tú, ¿quién lo va a hacer? O sea, es interesante, por supuesto, que te rodees de profesionales, gente que te acompañe, gente que te enseñe cómo hacerlo, eso, pero pero que esto depende de ti. Si tú no te vas al gimnasio, si tú no te vas a un parque, si tú no trabajas, o sea, contactas con un profesional que te enseñe, pero que a la hora no de va a ocurrir. generar rutinas y de ponerte a Total, ello, sea esto con máquinas o en casa es tu con responsabilidad. cintas elásticas, con bandas elásticas, pues tienes que, ¿no? Hay un acto de voluntad bastante Total, es algo concreto, volitivo. O sea, es decir, de volitivo total. voluntad total, tienes que hacerlo. Bueno, qué interesante, Amalia. Y además me consta que últimamente estás muy metida en el mundo, ¿no? De los pies, la pisada, el calzado. ¿Qué tienen que ver los pies con la fuerza, el equilibrio, el cuerpo entero? Pues mira, los pies, efectivamente, ya sabéis, las que me conocéis, que mi pasión por los pies, ¿no? Que no siempre no desaprovecho una ocasión para hablar de los pies. Y mira, los pies son la base de todo, son como los cimientos de un edificio. Si tú construyes un edificio y tiene unos cimientos inestables, todo lo que construyas por arriba va a ser inestable. Pues en nuestro cuerpo es lo mismo. Si nuestro pie no es funcional, no es fuerte, no es flexible, no trabaja de manera correcta, todo lo que está por encima no va a trabajar bien y es muy probable que tengamos problemas a nivel de rodilla o a nivel de cadera, incluso de columna, por no tener un buen apoyo, una buena pisada. Ujú. ¿Y cómo podemos saber que no estamos haciendo esa buena pisada o que no tenemos ese apoyo? O sea, es decir, ¿cómo sabemos si nuestros pies están en buenas condiciones o no? Mira, pues lo primero es hacer, bueno, esto sería para hacer una serie de ejercicios así como muy simples y de ver si tu pie responde, Ujú. ¿no? Pero sobre todo, nosotros, aparte del pie, yo hablaría sobre todo del dedo gordo. El dedo gordo es el general, es como el jefazo de nuestro pie, ¿no? Entonces, tenemos que tener un dedo gordo que sea reactivo. ¿Qué quiere decir esto? Mm. Que tenga movilidad, que lo podamos mover separado de los otros dedos, que yo pueda empujarlo cuando lo necesite, que note que activa. O sea, es muy fácil. Yo les diría a las personas que nos estén escuchando que se descalzasen, Ujú. que apoyasen los pies en el suelo y que intentasen empujar, se pusieran de pie, empujasen el dedo gordo y vieran a ver qué pasa. Y van a notar que se activa muchísima musculatura hacia arriba. Entonces, si esto nos ha costado, Mm. ¿no? Si es algo que de repente no, como que no me ha resultado fácil, es muy probable que quiera decir que tu pie no está funcionando bien. También ahora tengamos en cuenta que hoy en día los pies están metidos en zapatos. Mm. No, o sea, estos zapatos muchas veces no son lo más idóneo a la O sea, hora que de... si van comprimiditos como los zapatos de tacón o esos que son más en punta, los botines, eso no parece que sea muy bueno, ¿no? No es muy interesante, a ver, sin tampoco llegar a extremismos, o sea, no quiere decir que nunca te puedas poner unos botines, que nunca te puedas poner unos zapatos estrechos porque un día te los quieras poner, que no te puedas poner tacón, pero como algo del día a día, no, no es interesante, al pie hay que darle O espacio. sea, cuanto más anchos, mejor. Cuanto más ancho es mejor, sobre todo, no tanto en el talón, que tiene que ir sujeto, pero sobre todo en la zona de Ah, los eso. dedos.
Y luego que tengas un zapato que tenga una cierta flexibilidad en la suela. Si tienes una suela muy dura, ese pie no va a poder hacer todo su movimiento para poder Eso, que cuanto impulsarte. más movimiento hagamos al movernos, Exacto. es mejor y parece que dices que repercute como en toda la pierna Todo, para todo, arriba, todo, rodilla, todo. cadera. Qué importante, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ¿y qué cosas pequeñas, así como del día a día, podríamos empezar a implementar ¿no? para que marque una diferencia? ¿Quieres decir a nivel un poquito de nuestros pies? Sí, Mira, pues como... cosas muy simples. Te diría, andar descalzo, no en casa. A ver, ya entiendo que muchas veces es como que nos da pereza, pero yo siempre digo a la gente, andar descalzo, qué te bueno. lavas los pies, entrenar descalzos, ya que volvemos O a sea, la fuerza, es entrenar descalzo o con unos calcetines. Si tú vas a un gimnasio y te dicen, no, usted no puede estar con los pies descalzos, que a mí me parece una locura, pero eso es un tema aparte, con calcetines. Necesitas que ese pie pueda apoyarse bien, andar en casa descalzo. También es interesante que ese pie tenga estímulos, con lo cual en casa al final es una superficie lisa, que está muy bien, ¿eh? Es un primer paso, pero vete a un parque, vete a la playa, vete al monte y descálzate y anda, porque ese estímulo, es buenísimo, ¿no? claro, y sobre todo que a nivel muscular, de cadenas musculares, estás despertando muchísima musculatura que precisamente porque llevamos ese zapato cerrado, no la No utilizamos. utilizamos. Y luego también el tema ese como de los sensibles que son los pies y, ¿no? y la energía que descargamos y cargamos y andamos descalzos en Total, la o sea, tierra, en el claro, monte, ni hablar ya que lo que ahora está, ¿no? Que se habla el mucho, el grounding. grounding, ¿no? Que es como ¿no? Ese intercambio de electrones con el suelo, o sea, eso ya además, pero aunque eso no ocurriese, es que andar descalzo es salud Sí, también. que poco sabemos, ¿no? A veces, o sea, como esto Sí. es algo sencillo y que no practicamos. Bueno, y no sé, Amalia, ya en un terreno más personal, ¿qué dirías que estás aprendiendo tú ahora pues, sobre tu cuerpo, que antes no sabías o que no valorabas? Pues mira, Ana, te diría que hemos hablado de fuerza y de fuerza, ¿no? De yoga, de todo ese movimiento del cuerpo, pero te diría que la actitud con la que practicas es fundamental. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si tú te tomas como el trabajo de fuerza, como si yo me lo tomo, ¿no? Yo voy al gimnasio o en casa y me pongo a hacer fuerza y lo tomo como un deber, como qué pereza, no me apetece, pero venga, lo voy a hacer, Ya, te puedo asegurar que tu mente no va a estar tan dispuesta a aprender. O sea, ¿cuándo aprenden los niños bien? Cuando juegan, cuando están contentos, cuando no hay una exigencia de por medio, cuando hay placer. Pues te diría eso es lo que estoy aprendiendo en mi cuerpo, que realmente haciendo los mismos ejercicios con una actitud positiva tiene mucho más calaje, ¿no? Como que cala mucho más. Y luego también, pues estoy también aprendiendo a tratar a mi cuerpo con cariño y a escucharlo. Y cuando dice que no, esto quiere decir que si un día realmente veo que la cosa no va por ahí, no pasa nada. Pero también tengo que aprender a diferenciar si es una resistencia ujú. o si realmente es que mi cuerpo me dice para y paro. Bueno, interesante, ¿no? Hay que conocerse, Exacto. conocerse muy bien. Y que si tú pudieras ahora mismo decirle algo a tu yo de hace 10 o 15 años, ¿qué le dirías? Wow, le diría tantas cosas. Mira, lo primero que probablemente le diría es un poco que se escuchase, ¿no? Que se informase de las cosas que le están pasando, que bajase el ritmo también, o sea, que no tiene que hacerlo todo perfecto. No volvemos a esto que hablábamos hace un minutito de este placer, esa no exigencia, que no hace falta tenerlo todo bajo control. Y sobre todo también que se dejase acompañar por profesionales que saben sobre las mujeres. Porque mira, yo leí una frase en un libro hace poco que se me quedó grabada, ¿no? Que decía que las mujeres no somos hombres en pequeño, ¿no? Porque muchos de los estudios, mucho de lo que se prescribe, mucho de lo que se aconseja está basado en hombres. Y al final puede ser que a una mujer no le vaya bien. Mira, yo te voy a dar un ejemplo muy rápido y que yo creo que a lo mejor algunas personas que nos estén escuchando van a poder entender. Ahora está muy de moda el ayuno intermitente y durante una época tampoco lo seguía muy a rajatabla, pero es verdad que había veces que hacía ayuno intermitente y me iba a correr o me iba a entrenar. Hasta que leí que esto es una locura en mujeres. Para hombres es muy bueno por cómo están ellos, sus fibras musculares, porque también, ¿no?, cómo funcionan ellos, pero para nosotras no es muy bueno. ¿Por qué? Porque nosotras media hora después de levantarnos tenemos un pico de cortisol. Vale. El cortisol, que es esa
hormona que nos ayuda a responder, ¿no?, ante estrés, si yo no le he dado algo de energía, va a ir a buscar esa energía en el cuerpo. ¿Y dónde lo va a ir a buscar en las mujeres? En el músculo, en el hueso. Y encima, además, va a almacenar grasa. O sea, le perjudica a los músculos y al hueso Y encima engordas, entre comillas. que es todo lo que estamos intentando evitar, que muchas veces es como hacemos esos ayunos precisamente porque pensamos que es como, ¡buah! ¿No? Y mi cuerpo va a coger grasa y la va a quemar. No, 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 no. En el caso de las mujeres, no. Entonces, con esto te quiero decir que muchas veces leemos cosas, no personalizamos, no, a lo mejor nos dejamos aconsejar o acompañar por un profesional que sepa sobre nosotras y al final estamos haciendo un esfuerzo que es no solamente en vano, sino muchas veces Qué perjudicial. bueno. La verdad que menos mal, ¿no?, que ha cambiado eso, que tú decías, ojalá lo hubiera sabido antes, y yo también lo pienso, menos mal que ahora estamos un poco más informadas Total. y la falta que nos hubiera Y sobre hecho. todo que tenemos, o sea, yo creo que ahora no hay excusas. O sea, es Ujú. decir, antiguamente, hoy con internet, con muchísima gente que se dedica al cuerpo, a las personas, a las mujeres, con todo lo que sabemos de lo que nos pasa a partir de los 40. Y también, no sé si lo hemos comentado antes, Ana, pero esto es cosas que hemos comentado tú y yo muchas veces. Es como nos tenemos que empezar a preocupar o ocupar, más bien que preocupar ocupar de nosotras antes, no cuando ya te pasan cosas. Están Totalmente. ocurriendo muchísimos cambios de manera silenciosa, entonces esto hay que un poco verlo venir y saber que si te preparas de antemano, cuando venga esa tempestad, ese caos, vas a estar mucho más preparada, Mm. independientemente de lo que pase. Pues estoy totalmente de acuerdo. Y además ahora te escucho, ¿no? Te he escuchado hablar de fuerza y la verdad que pienso que esto no va de poder con todo, que a veces pensamos eso, sino de poder con una misma, ¿no? Total, Y de, exacto. de ponerse a ello. Y pues nada, Amalia, gracias por estar aquí. Ha sido un gustazo escucharte y gracias por compartir tu visión tan clara y tan cuidada. Y bueno, para quienes quieran saber más de ti o de seguir tu trabajo, ¿dónde pueden encontrarte? Mira, pues tengo una web que es ameliledesma.com, Amelie con E. Mm. Allí, bueno, pues pueden ver un poco el tipo de clases que hago clases de yoga en grupo, luego también hago sesiones individuales, muy terapéuticas, ¿no? Un poco donde es más personalizado, donde abordamos el momento vital de esta persona, ¿no? Lo que pueda necesitar, lo que pueda querer hacer, lo que puede, ¿no? Lo que realmente necesita también en ese momento. Y luego también hago entrenamientos de fuerza online, Ujú. presenciales y bueno, obviamente estamos como ya sabemos escribiendo un libro las dos juntas. Eso es. ¿No? Bueno, antes de entrar en el libro, deciros que pondré estas coordenadas de Amalia, de Amélie, en la descripción del podcast. Y exactamente, estamos, ¿no?, metidas en la aventura de Exacto. escribir. Ya estamos terminando un libro, Sí, ¿no? Que yo creo es, que para septiembre ya lo tendremos ahí a la venta y haremos unas presentaciones. Y bueno, es un libro sobre todo pues enfocado a mujeres de 40 y más, un poco para que, bueno, tengan información. Es como una especie de guía de viajes, ¿no? ujú, Donde yo creo que lo bonito del libro es que ofrecemos muchos recursos, explicamos muchas cosas. eh, Todo muy cercano, con mucho humor ujú. y sobre todo yo creo que hemos escrito el libro que nos hubiera gustado tener cuando teníamos 40 años, o por lo menos a mí, ¿no? Así Haber es. tenido este material y bueno, luego pues quien pueda estar más interesado, obviamente que pueda profundizar más, pero al menos saber. Eso es. eh, Y a mí también me gusta, ¿no?, me gusta mucho la experiencia de escribirlo porque es que las dos estamos en esta época, ¿no? Hemos Correcto, empezado casi en perimenopausia y entrando casi en la menopausia, al menos en mi caso, y es como que somos viajeras, ¿no? No, exacto, simplemente eso, estamos, pues nos ha dado por investigar, pero estamos sufriendo lo que todo el mundo y hablando en primera persona, ¿no? De estos exacto. temas. Sí, sí, yo creo que lo valioso también es que como hemos leído tanto, nos hemos informado tanto, hemos tenido acceso a tanta información, es un poco como que hemos hecho un resumen de lo que consideramos más importante, ¿no? Lo Exactamente. más Y en plan práctico, que práctico, yo creo sí. que, bueno, pues Eso. que es muy, muy, muy útil. Bueno, pues también yo os aviso que Amélie va a estar dentro de mi próximo curso sobre cómo gestionar el estrés, con un vídeo muy, muy útil, con ejercicios de fuerza para poder hacer solas en casa y muy adaptados a vosotras, así que estad atentas. Y bueno,
Nos vemos en el próximo episodio. Y hasta entonces, muchas gracias, Amalia. No, gracias a ti, Ana. Es como siempre un placer hablar contigo. Hasta muy prontito. Venga, chao. Gracias por estar al otro lado. Esto es 40 y 50 con Ana Goros, un lugar para hablar de lo que nos pasa y de lo que nos mueve, aunque a veces no sepamos ni lo que es. Si te ha gustado este episodio, te invito a suscribirte en mi web, anagoros.com. Ahí puedes dejar tu mail y recibirás cada semana novedades, reflexiones y claves prácticas sobre los temas que vamos tratando, además de estar al día de los cursos y contenidos nuevos. Te espero en el próximo episodio, aquí en 40 y 50 con Ana Goros.